Vamos a hablar ahora de los métodos de consulta que tiene la librería RDFlib. RDFlib tiene diferentes métodos que podemos utilizar. Podemos utilizar que el objeto grafo está integrado ya con la sintaxis de Python y por lo tanto utilizar algunos de los elementos que nos permite el propio Python. El graph es un iterador, por lo tanto podemos iterar a través de él. O también en ese de operadores que permiten, por ejemplo, consultar si ciertas tripletas están o no están dentro del grafo. Aquí en este ejemplo, pues simplemente creamos un grafo, hacemos una aserción simple y luego a partir de aquí podemos nosotros utilizar el for iterando por cada uno de los elementos que tenga el grafo. Podemos iterar para obtener tripleta a tripleta o si queremos podemos dentro de la iteración mediante utilizar varias variables, en este caso 3 variables, uno por cada elemento de la tripleta, ir extrayendo por cada tripleta que recorremos cada uno de los elementos por separado. Si quisiéramos cada tripleta tal cual, pues podríamos poner una única variable y eso nos seguiría iterando y dando tripletas. Esto nos permite pues, simplemente obtener el sujeto, el predicado y el objeto y operar con ellos separadamente. También podemos iterar por una sección del grafo. Si, por ejemplo, seleccionamos un predicado específico, eso nos permitirá iterar por todas las aserciones que tienen ese predicado como elemento del grafo. En este caso, pues el sujeto, podemos iterar sobre sujetos y después, o seleccionar sobre sujetos y después seleccionar sobre predicados, digamos que lo que queramos. Básicamente los grafos son un diccionario, podremos acceder pues por el primer elemento del diccionario, que será el sujeto, por el primero y el segundo, que nos dará el sujeto y el predicado, y con eso iterar diferentes porciones de grafos sin tener que iterar completamente por ello. Y si seleccionamos una parte de grafos, pues podemos también ir separando los elementos que vamos iterando utilizando las variables del for. Vale, el operador in también está sobrecargado para los grafos y nos permite preguntar directamente si cierta tripleta específica se encuentra dentro del grafo. Podemos hacer condiciones en las que pues simplemente cierta tripleta, cierto patrón específico que existe en el grafo nos resulte como cierto o falso. Así tenemos que hacer directamente una consulta o una búsqueda dentro del grafo. Aparte de eso, hay todo un conjunto de métodos que permiten extraer o preguntar por tripletas dentro del grafo. Las hay a varios niveles. El primero y más simple es triples. En triples podemos pasar un patrón de tripleta. En este caso, el patrón lo definen los non que pongamos en los elementos de la tripleta. Si ponemos un triple y ponemos, por ejemplo, en el sujeto un non, nos va a retornar todos los triples, todas las tripletas que corresponden a las posibles coincidencias, las posibles aserciones que en este caso pues les tengan una variabilidad en el predicado, pero que tengan fijo el sujeto y el sujeto y tengan una variabilidad en el predicado y en el objeto. Podemos, digamos, combinar y poner el patrón que queramos. Podemos, por ejemplo, preguntar por un literal específico en el objeto o por un sujeto específico y dejar libres el predicado y el objeto. Aquí ya tenemos cualquier libertad y podemos dar las consultas de las triples como queramos. Luego hay métodos más especializados donde podemos buscar objetos, predicados o sujetos dados los otros dos elementos. Sería como el triples, pero en este caso especializado para buscar uno de los elementos. Tenemos que fijar dos de ellos y nos va a retornar el tercero como resultado. Nos va a retornar un iterador y podremos después iterar por la consulta que ya hemos hecho. De la misma manera podemos fijar un elemento de la tripleta y con estos métodos podemos pues, obtener el resto. Pues si queremos obtener los predicados y objetos que corresponden con un sujeto, pues le pasamos el sujeto y eso nos va a dar la lista de todo, un iterador que tenga todos los predicados y objetos que estén relacionados con ese sujeto, igual para las otras combinaciones. Como podéis ver, básicamente RDFlib tiene las tres posibilidades que tenemos para consultar tripletas fijando nada, que sería el triples, fijando dos de los elementos, que sean los métodos de la transparencia anterior, o fijando un elemento y obteniendo los otros dos elementos. Cada uno de los métodos pues, retorna un iterador que podemos recorrer para obtener cada una de las posibles coincidencias que tengamos. Aparte de eso, también tiene RDFlib implementado un motor de SparkQL y podemos hacer consultas más complejas que no sea simplemente a partir de los elementos de una tripleta,
lo que queramos. Básicamente podemos crear una consulta SparkQL que permita relacionar los elementos que hay dentro del grafo de conocimiento del grafo RDF y obtener cuáles son las coincidencias que corresponden a esa consulta. Para hacerlo tenemos una serie de métodos que básicamente reproducen las primitivas que tiene SparkQL. Tenemos, por ejemplo, el query. Cuando hacemos una query, pues aquí ponemos simplemente incrustada la consulta SparkQL, pues indicando pues cuál es el prefijo de espacio de nombres que queremos utilizar. En este caso, como es una query, pues podemos hacer selects, podemos pues, decir que queremos hacer la selección de todos los elementos distintos en este caso, que nos retorne pues 2 de los elementos que aparecerán en la consulta como variables, y aquí podemos poner en el where los elementos que deben coincidir, las relaciones que tenemos. En este caso, asumimos que tenemos un grafo que tiene personas en los que hay pues, una serie de atributos, entre ellos pues, edad y nombre, que vienen de un espacio de nombres que hemos llamado friend of a friend. Y podemos utilizar, obviamente, condiciones. Podemos filtrar, por ejemplo, que nos devuelva solamente las correspondencias que correspondan con elementos conjuntos de tripletas que tengan estos 2 atributos, cuya edad, en este caso, la que coincida con la edad, sea mayor que 18. Podemos utilizar atributos, podemos utilizar relaciones, digamos que no hay ninguna restricción. RDF lib implementa completamente las consultas que puede hacer SparkQL sobre, por ejemplo, una triple store o cualquier otro sistema para almacenar grafos de conocimiento. La única diferencia que tiene respecto a los otros métodos es que en este caso lo que nos va a retornar la consulta es un objeto resultado de SparkQL que nos va a dar básicamente una serie de elementos sobre los que tendremos que iterar. Creo que ya aparece un ejemplo de esto en los apuntes de teoría. Nos va a retornar un objeto que tiene una estructura específica y esa estructura específica la tendremos que recorrer. Básicamente nos va a dar vinculaciones de elementos a variables. Vamos a tener una estructura que nos va a decir para cada coincidencia cuál es el valor que corresponde a las variables que hay en la consulta. Otra posibilidad para no escribir todos los prefijos en la consulta es utilizar un parámetro que tiene query que se llama inins, donde le podemos pasar un diccionario con los espacios de nombre que queremos usar, los que hemos definido nosotros en nuestro programa, y el string que va a simplificarlos. En este caso, pues decimos que FOAF corresponde con un espacio de nombres que ya viene definido en la librería rdflib, que es FOF, pero si definimos nosotros nuestros propios espacios de nombre, podemos pasárselos a la consulta indicándolo cómo los vamos a abreviar. Aparte de queries, también podemos utilizar las otras primitivas de SparkQL. En este caso, en lugar de queries, van a ser primitivas de actualización, pues le pasaremos al método update lo que queramos hacer. Podemos, por ejemplo, hacer inserciones de datos o podemos crear elementos o nuevos elementos en el grafo con construct, por ejemplo. De manera que podemos hacerlo igual que haríamos en cualquier triple store. Digamos que esto nos da la flexibilidad de trabajar con el grafo que tengamos en memoria de nuestra representación como si fuera directamente una triple store.